Buenos días para todos. Bienvenidos a la charla Descubre los cambios inevitables en publicidad, etiquetado, trámites y registros sanitarios para los alimentos en Colombia, organizada por la Cámara Colombo-Chilena junto con la firma Triana, Uribe y Michelsen. Mi nombre es Angie Rodríguez, profesional en comunicaciones de la Cámara, y los estaré acompañando. El día de hoy nos acompaña Juan Carlos Uribe Restrepo. Él es un socio y fundador de la firma Uribe y Michelsen y él dirige el Departamento de Propiedad Intelectual, el Derecho del Entretenimiento, también en publicidad y de franquicias. Ha ejercido su profesión de abogado en las áreas relacionadas con el derecho a la propiedad intelectual. También por otro lado nos acompaña Sandra Ávila González. Ella también es socia de la firma Triana Uribe y Michelsen, es especialista en Derecho Comercial y magíster en Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javeriana y también ha ejercido su profesión de abogada en las áreas relacionadas con el derecho de la propiedad intelectual y derecho publicitario. Y por último, nos acompaña Natalia Quintero García. Ella es una abogada de la firma Triana Uribe Michelsen, encargada de los temas relacionados con registros sanitarios y demás procedimientos relacionados con el INVIMA. Les recuerdo a todas las personas que pueden dejar sus preguntas en el chat y al finalizar los expositores les brindarán una respuesta. Sin más preámbulos, cedo la palabra a nuestros expositores. Buenos días. Bueno, muy buenos días, bienvenidos acá a esta conferencia. Haber madrugado, esperamos que ya tomen su café, su pan, estén organizados y estén listos para que encuentren interesante esta información que les vamos a dar. Tal vez la primera parte que debemos poner de presente es que, obvio, la publicidad de alimentos viene con nosotros desde siempre. Es decir, se sabe que los romanos ya venían publicitando las características del grano que traían de Egipto en las gradas del foro. Pues que hayamos seguido haciendo lo mismo no tiene nada nuevo. Lo que ha venido cambiando y radicalmente durante los últimos 30 años es los requisitos legales que vienen imponiéndose a la publicidad alimenticia. Eso durante los últimos 1900, 2500 años no había tenido mayores variaciones y durante los últimos 30 años han venido a ser, yo diría que cercano a radical. Tal vez lo más importante, lo curioso que es la visión cultural que venimos teniendo de la comida, de tener simplemente una serie de insumos para mantenernos activos y vigentes, en los cuales era un ritual alrededor de la comida, donde se trabajaba era con los sabores y donde se trabajaba era básicamente con el tiempo que se le dedicaba y la velocidad. Lo que hemos venido implementando en el tipo de advertencias que hay que hacer, en los valores nutricionales con los que hay que acompañarlo, en el tipo de representaciones gráficas que pueden llegar a etiquetas. Y ahora las advertencias que hay que ponerles son temas fundamentales. ¿Y por qué? ¿Por qué nos estamos enfrentando a esto? Una de las cosas tal vez más importantes es eh, el contexto de verdad. Y entonces si vamos acá y estamos hablando de la definición legal que se habla de todo tipo de publicidad, no solamente de alimenticia, van a ver que se trata de obtener una información que sea completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea. Todas esas palabras pareciera que fueran como eh, sinónimos, no lo son. Y son sinónimos que buscan abarcar y empezar a moldear y limitar algo que era muy común en la publicidad, que era una expresión que no tiene una definición en español muy precisa, pero era el puffery, que es como decir una exageración amigable. La idea era que yo siempre podía decir, mi producto es sensacional, maravilloso, genial, todavía sigue estando dentro del manejo, pero la idea del alimento en que es esencial para nuestra supervivencia y más que todo, debemos como consumidores estar informados respecto a lo que nos produce y ocurre en nuestro organismo con ello, ha hecho que los cambios que ocurren sean dramáticos. Desde el punto de vista de cómo se presenta en la foto o cómo se utilizan expresiones
tan particulares como saludable. ¿Qué quiere decir saludable? ¿Dónde estamos hablando de saludable? El saludable está en que, pues claro, poder permitirme a mi cuerpo utilizar carbohidratos es algo que mi salud requiere, pero ya entendemos como saludable algo más. ¿Qué quiere decir natural? ¿Qué quiere decir con jugo? ¿Qué quiere decir te hace trabajar todo el día? Un momento, estas expresiones dentro del alimento en el que me indican o me hacen pensar que mi cuerpo puede funcionar mejor, tienen unas características de valor que son importantes y yo creo que con los ejemplos que vamos a presentarles ahora a continuación, lo van a ver como en más detalle y no de la manera abstracta, pero sin duda alguna, tal vez en resumen, lo más puntual es que ya no se puede seguir hablando de los alimentos simplemente con exageraciones o con orientaciones o con medias verdades o con datos incompletos. Estos nuevos requisitos que vienen apareciendo hacen que la publicidad de alimentos todos los días esté obligada a ser precisa y la forma precisa tiene muchas variables que vamos a venir a presentar como ejemplos de anunciantes que se han metido en problemas por querer evadir ese territorio. Sandra. Listo. Entonces, vamos a comenzar a revisar todas estas palabras que tenemos acá en ejemplos específicos y qué significa cada uno de esos ejemplos específicos. ¿Cuál es este caso? Esta es una cosa que se llamaba la picada mundialista de Cocorico. Entonces, Cocorico decía que estaba ofreciendo 8 alitas y que estaba ofreciendo 4 mazorcas. Pero resulta que a la gente le llegaba esto que ustedes ven acá. Ahí no hay ni 4 mazorcas ni 8 alitas. Hay 4 alitas partidas por la mitad y una mazorca partida en 4. Es más, en la foto aparecen 3. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó con esto? Acá la Superintendencia de Industria inició una investigación porque dice, espera un segundito, usted dijo 4 alas y cuando yo voy a una tienda y pregunto por una ala, la presa ala compone 2 partes y usted simplemente me está dividiendo esas 2 partes. La colombina del ala de la parte final del ala. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Ahí lo que sucede es que el consumidor no tiene la información completa para tomar la decisión en relación con qué es lo que quiere en efecto. Porque si yo estoy invitando a 8 personas a comer y me dice que tiene 8 alas, digo, bueno, comemos cada uno un ala, repartimos, pero si me llega una cosa que está partida por la mitad, que realmente no son 8, sino que vamos a quedar todos con hambre, pues yo hubiera podido escoger o un producto diferente o hubiera comprado 2. Entonces, eso es lo que hace referencia a la información completa. Y en este caso es precisamente eso fue lo que pasó con y fue la decisión que tomó la Superintendencia de Industria y Comercio. Juan Carlos, ¿tú quieres complementar esta parte o continúo? Dentro de esta parte, no, aquí lo que podemos verlo, y hay otros ejemplos que vienen pasando en países similares, es en el manejo de los empaques. El manejo de empaques que me haga ver a mí un pedazo de chocolate lleno de pasas, pero retiro el chocolate y el chocolate solamente, el elemento visual estaba lleno de pasas. Y yo puedo pensar que el patrón total del chocolate está lleno de pasas y no es así. O empaques, por ejemplo, donde el muffin, dentro de lo que se está presentando, parece lleno de arándanos, está, y cuando se le quita el forro y se divide en la mitad, los arándanos apenas están sobre la superficie y yo presentar a la publicidad como viene con fruta y presento un patrón que me hace creer que la totalidad es parecido. Otro caso que ha estado dentro de este manejo es cuando la presentación gráfica, las fotos que ustedes como empresarios toman y hacen del producto, me venden a mí la idea de que esa foto es lo mismo que me entregan, bien sea el chocolate con la crema, el menú, el queso de la hamburguesa, el producto. Si la forma en que ustedes me representan el proceso o me representan el producto no es lo que me van a entregar, no me están dando me están dando información que es engañosa, a pesar de que los ítems estén ahí, la presentación no es lo que dice ser. Y eso también tiene que tenerse en cuenta. Listo. La otra es la información tiene que ser veraz. Entonces, este caso es un caso de Sasha Fitness. Estos son unos suplementos vitamínicos y entonces
cómo los promocionaba ella, que tenía unos ingredientes que servían para el desarrollo físico, que servían para adelgazar, que eran suplementos vitamínicos para generar mejor desempeño en todo el desarrollo de las actividades físicas y que estaban aprobadas por el INVIMA. Cuando el INVIMA comienza a revisar, el INVIMA dice, esperen un segundito, yo no tengo ninguna aprobación de esos productos. Todos los suplementos alimenticios tienen que tener una autorización del INVIMA para ser comercializados. Entonces, esos productos de suplementos no pueden ser comercializados porque aparte de eso, no están dando una información veraz. Cuando ya se hizo una revisión más a fondo en relación con estos productos, resulta que se pudo observar que los productos no podían determinarse cuáles eran los componentes de cada uno, no se podía establecer cómo se hacía su almacenamiento ni su transporte y por lo tanto toda la información que se estaba otorgando carecía de veracidad. Es decir, no tenía forma de verificarse que esa información que se estaba otorgando a los consumidores fuera cierta. Y por lo tanto también ahí se impuso una sanción a este tipo de productos. Aquí hay un tema adicional que viene a complementarse con los modelos o los influencers que ustedes estén haciendo. La veracidad también tiene que ver con que ese influencer o ese modelo, las afirmaciones que haga sobre el producto en su característica de vocero personal, especialmente cuando han sido entregadas o dirigidas por el anunciante, son vinculantes frente al anunciante. Lo que diga este vocero o lo que haya puesto este influencer que se le haya puesto para que promocione el producto, el anunciante no se puede desentender de lo que el influencer dice acerca del producto porque sea un tercero independiente que no esté en la comercialización, lo cual implica un cuidado adicional porque en el caso de esto de vitaminas o de suplementos, cuando dicen yo adelgacé gracias a este producto, pero la señora no era gorda ni había empezado a tomarlo o la tenía el mismo peso cuando empezó a tomarlo que después, hay un elemento en la veracidad por la cual el anunciante puede ser sancionado. La otra palabra mágica es transparente. Entonces, ¿qué quiere decir que sea transparente? Transparente es que la información sea clara para los consumidores y que no se haga nada por detrás que cambie las características de los productos. Entonces, ¿qué pasa? La leche tiene un grado de un nivel con los que se miden para determinar qué puede llamarse leche y qué no puede llamarse leche. Esto es una investigación que se le hizo a Gloria y resulta que encontró que el grado que había de CMP, es decir, de un añadido que tiene la leche, era mucho mayor al permitido. En el proceso para la purificación, pasteurización y para poder tener que la leche sea comercializable y que ahora le dure a uno en la nevera como 30 días y no le toque salir a comprarla como cuando uno era chiquito que le tocaba salir todos los días a comprar la leche y el pan y uno se lo rifaba con el hermano de uno. Entonces, ahorita existen procesos que son para la purificación de la leche que obviamente pueden llegar a alterar la naturaleza de la leche en cierta medida. Y hay ciertas alteraciones que son permitidas. Pero resulta que hay una medida que es el CPM o CMP. Bueno, las últimas dos letras me fallan siempre. Y resulta que ese nivel tiene una característica particular. Y es que si excede la medida básica, quiere decir que la leche no solo sufrió procesos de purificación, sino que además se le agregó lactosuero. Y eso ya no podría llamarse leche, porque ya no tiene las características que debería tener la leche, sino es un lactosuero, que es una bebida láctea de menor calidad que la leche. Entonces, yo no puedo vender leche cuando no estoy vendiendo leche, ¿sí? Yo no puedo vender como leche algo que no es leche. Si tengo el lactosuero, tengo que venderlo como lactosuero y no como leche. Porque, ¿qué le estoy diciendo al consumidor? Que yo estoy vendiendo un producto como leche que no es leche, entonces no va a tener las mismas propiedades que tendría la leche y que además por leche yo voy a cobrar más que por lactosuero. Porque si uno se pone a mirar en su vida, uno no va a comprar una leche que se llame lactosuero para hacerse su chocolatico en la mañana. Entonces, ahí es donde comienza a ver la diferencia y donde se necesita que la información que ofrezca el productor al consumidor sea transparente. Y hay muchos temas multidimensionales. Entonces, por ejemplo, dentro de la imagen y el empaque y de la forma como se representa el producto, ustedes pueden llegar a poner sabor vainilla,
lo cual, pues sí, la vainilla es sintética y la vainilla sale de granos naturales. Y sin embargo, si en la foto se colocaran granos de vainilla, pero el producto es de vainilla sintética, la transparencia desaparece. Precisamente porque ustedes hacen una representación que lo que está ahí no es lo que yo voy a recibir realmente. Y el grano de vainilla puede ser un impulsor de la decisión de compra. Y tanto así que se considera que es impulsor de decisión de compra porque el comerciante lo pone. Entonces, en la forma como se presenta el producto al público, bien sea de sabor limón, con limones colocados acá, o si dice con limón, distinto a con sabor limón, las implicaciones de la representación gráfica tienen importancia en la transparencia publicitaria. Bueno, este es un caso supremamente importante porque hace referencia a que la información debe ser oportuna. Es decir, la información tiene que darse al momento o en el momento previo o al momento en que se está tomando la decisión de compra. Porque si la información se da después de la decisión de compra, pues la decisión ya se tomó con base en una información que no tenía completa para poder llegar a decidir. Esta es una foto original no es que nosotros queramos poner foto fea, sino que esta es una foto original de la decisión. Entonces por eso se ve tan maluquita. Pero ¿qué pasó acá? Esto se llamaba Thais Cream. Era un almacén en el que vendían productos de dulces que eran supremamente atractivos para los niños. Porque ya uno con el tiempo se da cuenta que no puede comer tanto dulce, pero entonces son súper atractivos para los niños. Y entonces, ¿qué era el producto en específico? El producto era un globo de helio, pero el globo era comestible. Entonces, es un caramelo al que le introducían helio y ese helio después uno se lo podía comer. Entonces, el helio tiene una característica muy graciosa y es que uno comienza a hablar distinto en un tono elevado o más agudo. Entonces, para la gente es muy gracioso eso. Pero ¿qué pasa? Nuevamente, los consumidores de estos productos, como son dulces, normalmente eran niños. Y el helio, dependiendo de las cantidades, puede llegar a ser tóxico. Y puede llegar a ser tóxico simplemente generando un dolor de cabeza o puede ser tóxico simplemente generando un mareo, pero el helio también mata. Entonces resulta que en este caso, em, la advertencia no estaba de forma oportuna, es decir, no estaba en el menú como debía estar. eh, y además, aparte de eso, de que no era oportuna, sino no era completa. ¿Qué pasó? Unos niños compraron unos globos de helio y uno entró en coma, precisamente porque, nuevamente, el helio puede llegar a matarlo a uno y es una muerte súper silenciosa. Y entonces, cuando se va a revisar cómo es la información que se da, es que la información realmente está eh, detrás del counter, sin que los consumidores realmente tengan acceso a esa información para el momento en que se toma la decisión de compra, porque la decisión de compra se toma por fuera del counter. Y por esa razón, esa parte de la oportunidad, ahí sí, como en este caso, puede llegar a salvar vidas. Listo, sí, con otro caso que no creo que Listo. tenemos claro. Listo. En este caso, es que la información que uno da tiene que ser verificable. Listo. Esto es un tema que en la superintendencia ha sido complicado porque por la forma de verificación, pero esta es una verificación objetiva, entonces vamos a comenzar con este caso que es de verificación objetiva. Yo tengo que entregarle al cliente lo que yo le ofrecí al cliente. Si yo le digo al cliente que le ofrezco, en este caso eran 400 gramos de camarones, le tenían que entregar al cliente 400 gramos de camarones. La promoción realmente era como 450 gramos de camarones y la entrega eran 400, o sea, había 50 gramos perdidos en algún lado. Entonces, claro, ¿cuál es la excusa? No, es que el empaque, no, es que el líquido, no, es que hay un grado, obviamente, de tolerancia, pero de 50 gramos en camarones, que son carísimos, pues no es un grado de tolerancia aceptable. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Cuando yo estoy ofreciendo que voy a vender 500 mililitros, cuando yo estoy ofreciendo que vendo 500 gramos, cuando yo estoy ofreciendo que vendo una cantidad determinada, yo tengo que poder verificar que esa cantidad es lo que me están vendiendo. Y la información que se le tiene que dar al consumidor es una información real de las cantidades que se le están comercializando y no solo en relación con las cantidades.
En este caso, la pesquera Jaramillo fue sancionada precisamente porque existía una diferencia entre la cantidad ofrecida y la cantidad efectivamente entregada a los consumidores. Sucede en muchos casos también, y en este caso, como lo dije, es un caso objetivo, simplemente es peso. Yo puedo pesar, listo, yo puedo medir 500 gramos, yo puedo medir 500 mililitros, yo puedo medir diferentes cantidades de esas formas. Pero también verificable quiere decir que yo debo tener la capacidad de sustentar todas las afirmaciones objetivas que yo hago en relación con mis productos. Por ejemplo, si yo digo que mi producto es ecológico, y esto es una cosa que ahorita está en boom, pero que la superintendencia ha perseguido desde hace muchos años, yo tengo que poder sustentar que es ecológico. Ahora, ¿cómo es la sustentación? Y esto es otra cosa muy distinta. Para la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad que se encarga de hacer la verificación para la protección al consumidor, de la verificación de la publicidad para la protección al consumidor, la sustentación no puede basarse en estudios hechos por la propia parte, porque se entiende como una simple declaración de parte, pero así sean estudios científicos. La superintendencia ha exigido, en varios casos, que la sustentación se haga por medio de estudios de terceros, es decir, independientes de la persona que está realizando la afirmación. ¿Por qué? Buscan una fuente objetiva para el desarrollo del estudio que verifique la afirmación que se está haciendo. ¿Cuál es la recomendación? Previo a sacar cualquier publicidad que tenga afirmaciones objetivas, realizar una verificación por medio de un tercero en relación con esas afirmaciones. Dentro de esta parte y dentro de todos estos puntos adicionales, está que el verificable tenga una relación directa con el producto. Entonces, ustedes pueden llegar a decirle, te protege porque tiene vitamina C. El verificable, si ustedes miran, tiene dos patas. Sí, tiene vitamina C, eso puede llegar a ser verificable, pero te protege porque tiene vitamina C. No sabemos exactamente de qué estamos hablando, de te protege de qué, cómo, cuándo, dónde. Estas afirmaciones publicitarias abiertas dentro del contexto de alimento de que me da una propiedad personal, y por eso hablaba de que el tema de alimentos es distinta a la sensibilidad al resto de afirmaciones de Puffery y en muchos otros productos, es que, oiga, un momento, ¿me protege de qué? Estamos hablando de algo en que verifica, yo cómo lo protege y cómo le va a mostrar la verificación. No, pues estábamos hablando en general, no pasa, van a ser sancionados por ese segundo punto. Entonces, no es solamente que el contenido de lo que ustedes están afirmando sea preciso dentro del punto y encuentren las medidas, sino que la propiedad al que se dice que va a cumplir también sea una que ustedes puedan llegar a sustentar. Acá hubo de todo, pero bueno, vamos a hacer información comprensible. Acá hubo de todo, o sea, este fue una campaña grandísima que hizo Jugos Hit, en que hubo absolutamente de todo. Entonces resulta que Jugos Hit sacó una campaña en que le importaba mucho hacer énfasis en que sus productos venían siendo de fruta de verdad. Una vez revisada los productos, la fruta de verdad resulta que era solo el 8% del producto y el resto eran suplementos de sabor, eran agregados químicos, era un mundo de cosas que no tenían nada que ver con un jugo natural, de fruta natural y con sabor a fruta natural. Entonces, nada de eso era. Y además tenía varios elementos. Otra vez, uno tiene que revisar los productos de conformidad con el público al que se está llegando con ese tipo de productos. Ese producto tenía una parte de la campaña que era para lonchera. Y para la lonchera, entonces decía que tenía, que ayudaba para ciertas cosas que no eran realmente comprensibles para los menores de edad, que era o son quienes los que llevan, son los que llevan lonchera. Pues uno puede que también lleve lonchera de vez en cuando, pero no es para quien va dirigida una publicidad en quien se le enfoque la lonchera. Entonces, en este punto hay una cosa supremamente importante y es que la publicidad tiene que poder ser entendida por su destinatario, porque cuando uno va al supermercado, los que van al supermercado, pues uno sabe qué es lo que va a comprar, pero si uno va a comprar para otra persona, como en este caso podría ser los hijos, que son los que tienen la lonchera, pues muchas veces ni siquiera es el padre el que escoge, sino es el hijo el que le dice, ay, este. ¿Por qué? Y a veces los padres ni siquiera saben por qué el niño está escogiendo eso,
pero precisamente puede haber sido porque vio una propaganda, porque el amiguito le dijo, porque lo probó en el colegio y demás. Entonces, el caso de Hugo Schitt, y cuando uno ve la decisión es supremamente larga porque realmente tuvo muchas, o sea, muchas de las palabras que están comprendidas en la decisión estaban violadas por esta publicidad, pero en la parte comprensible atacaba precisamente a la campaña de lonchera, en donde se daba información que, por ejemplo, tenía, qué sé yo, probióticos, que tenía, y un niño no entiende qué es eso, porque no necesariamente, porque uno a veces ni siquiera entiende qué es eso. Entonces, pues, y de hecho yo vine a entender que era probióticos cuando mi perrito comenzó a enfermarse, entonces yo ni tampoco sabía para qué servía eso y siempre lo escuchaba en las publicidades y pero entonces eso también puede ser una de las cosas que necesita decirse claramente. Dejar que la persona a la que se dirige la publicidad pueda llegar a entender claramente qué es lo que se está diciendo con la misma. Yo creo que aquí en este campo ahí sí es autoexplicativo dentro del tema de que usted debe crear una publicidad que entregue un mensaje claro, obviamente dentro del elemento de carente de ambigüedad, pero al mismo tiempo preciso y oportuno dentro de lo que la persona va a buscar hacer. Sigue, Sandra. Listo. Entonces, ya que Juan Carlos dijo la palabra precisa, seguimos con la palabra precisa. Entonces, ¿qué pasa en estos casos de la precisión? La precisión tiene que ser, o sea, también tiene que ver mucho con la forma en que uno usa las palabras y que uno usa ciertas afirmaciones. Cuando Doña Gallina saca una cosa que se llamó Nuevo Caldo Doña Gallina Criolla, ¿qué decía la publicidad? La publicidad decía, el caldo es 100% de gallina criolla. En contraposición a eso quería decir que el caldo no tenía ningún porcentaje de gallina blanca. Gallina criolla y gallina blanca se entienden como gallinas diferentes. Entonces, el caldo, Doña Gallina tenía que tener el 100% de gallina criolla. Pero aparte de eso, hubo varias cosas acá. Uno, Doña Gallina nunca pudo comprobar que el caldo fuera 100% de gallina criolla. ¿Por qué? Porque un caldo tiene más cosas que simplemente gallina. Y dos, Doña Gallina nunca pudo comprobar, esto fue Koala, que fuera 100% de gallina criolla porque también tenía, porque era, no, más bien era, porque era imposible de determinar una vez en el caldo cuándo era gallina criolla y cuándo era gallina blanca. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener la información precisa. Yo no puedo decir que es 100% de algo si hay otros ingredientes, porque eso qué quiere decir que ya no es 100%. Y no puedo decir que es 100% de algo respecto a lo cual no pueda comprobar que sea el 100% de ese y no de otro. Entonces, ahí es donde la información también tiene que ser supremamente precisa para no llegar a generar confusión en el público consumidor. Esto se ha dado en varias cosas de gallina, entonces son gallinas que son de pastoreo, porque es que la criolla realmente es la que tiene libre pastoreo y no está encerrada en una jaula. Bueno, pero entonces yo tengo que comprobarlo y tiene que ser precisa la información. Y en este caso se demostró que no había sido precisa la información, precisamente porque no había forma de comprobar que no había gallina blanca y dos, no había forma de comprobar que fuera 100% de gallina porque tenía otros ingredientes. Y el preciso tiene también que ver con el tema de la figura que se pone para realzar el tipo de producto en el que está. Ha habido casos, y esto ha sido multijurisdiccional, le pasó a Nestlé con el tema de los caldos de ellos, en que ponían una vaca y resulta que no hay carne. Los caldos no tienen carne, no había ni un solo contexto de que fuera proteína de carne de vaca. Era cero, era simplemente que estaba colocada la imagen de una vaca en el empaque. Por lo tanto, no había, es decir, ni siquiera podía decirse que precisa fue porque falló en algún grado de exactitud en decirlo, era que era carente. Le está pasando también a los anunciantes de bebidas donde dicen fresa kiwi y ponen fotos de fresas y kiwis. Y no hay ni fresas ni kiwis. No dicen jugo. En esa medida no están diciendo que haya un jugo y por lo tanto, si dicen fresa, kiwi. Y me ponen unas espectaculares fotos de fresas con gotitas de agua rodeándolos y de kiwis cortados por la mitad con su verde brillante. Y resulta que son con anilinas y que son con goma xantán y son donde se les da una consistencia, pero no hay ni fresa de kiwi
Nada, hay sabor, es sabor de fresa y es sabor de kiwi, pero no son ni fresas ni kiwi. Y el consumidor va a pensar, cuando la ve representada de esa manera, pues no es la fórmula química del aditivo lo que está puesto en el empaque. Entonces, claramente esa sería una publicidad engañosa. De hecho, eso que acabas de decir con la vaca, me acuerda que acabo de revisar hace poquito un caldo ricostilla, porque pensé que era caldo de hueso y no, era solo de gallina, pero bueno, si alguien de la superintendencia escucha. Listo, entonces, seguimos. La información tiene que ser idónea. Este caso es muy interesante porque este caso tiene todo en relación con la cantidad de autoridades que intervinieron al respecto. Resulta que Bavaria sacó una publicidad que era una publicidad de expectativa que decía, llega un nuevo banco. Y llega un nuevo banco para la amistad y se decía siempre el Banco de la Amistad. Cuando dicen Banco de la Amistad, ahí salta un banco que es el Banco Caja Social, porque el Banco Caja Social tiene un monopolio en relación con la palabra amigo, amistad y demás en relación con los productos financieros. ¿Por qué? Porque la han obtenido por medio del tiempo, de registros marcarios y demás. Entonces, claro, llega y sacan un aviso en donde dice Banco de la Amistad, salta inmediatamente el banco Caja Social y dice, esperen, yo tengo esta monopolio que me otorgaron por mis derechos y demás, esto no puede llamarse así. Entonces comienza a pasar esto a las autoridades correspondientes. Entonces, ¿qué pasa? Van a la superintendencia financiera. Entonces, ¿qué le dice Bavaria a la superintendencia financiera? No, 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 es que esto no es un banco financiero, esto es un banco en donde uno va, usted lleva tapitas y nosotros le damos productos o le damos diferentes cosas. Entonces, es simplemente es como un lugar o una forma de que se reúnan los amigos. Bueno, entonces resulta que la superintendencia financiera le dice, sí, pero no. Usted tiene que hacer referencia clara de que el banco no hace referencia a ningún producto financiero y que usted no está ofreciendo productos financieros. Ellos hacen realmente esa aclaración a medias. Pero como al banco Caja Social no le gustó la decisión que tomó la superfinanciera porque realmente no paró la publicidad, se fue para la Superintendencia de Industria y Comercio. Y les dijo, miren, miren lo que está pasando. Entonces la superintendencia comienza a investigar y dice, ok, ¿qué fue lo que les dio la superintendencia financiera? Que no podemos usar banco en relación con productos financieros porque el uso de la palabra banco en relación con productos financieros tiene que ser autorizada y solo se puede hacer relación para cuando se trata de productos financieros. Ok, pero ustedes la siguen usando. Entonces, ellos dicen, sí, claro, pero es que nosotros ya ponemos abajito, chiquito, que no somos un producto financiero. Pero entonces ahí comienzan más cosas porque entonces la superintendencia ya no se queda solo con la palabra que es un banco de la amistad, sino comienza a hacer una revisión de fondo. ¿Qué sucede con esto? Acá hay mucha confusión en relación con realmente qué es lo que está sucediendo, realmente qué fue lo que hizo Bavaria, eh, porque la gente no entendía y comenzaron a recibir quejas, ya no solo del Banco Caja Social, que fue el que primero generó la alerta, sino de consumidores, en donde se estaban sintiendo como que acá había algo que faltaba. Finalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio terminó sancionando a Bavaria porque precisamente la información que le dio a los consumidores no fue idónea para que los consumidores entendieran qué era lo que estaba sucediendo. Aparte de que tampoco cumplió con su promesa en relación con ciertas personas en donde hubo ciertos incumplimientos en relación con el intercambio de las tapitas y los puntos y las promociones que tenían, pero digamos que eso es como secundario, pero sobre todo porque la información que dio nunca fue suficiente para entender realmente que no era un banco en el estricto sentido financiero. Porque finalmente, aunque puso una aclaración, esa aclaración la hizo casi que en forma de burla a la advertencia que le había realizado la superintendencia financiera. Entonces, por esa razón, esta publicidad fue sancionada por falta de idoneidad en la información que se otorgó a los consumidores. Bueno, yo creo que ahí ya también cubrimos suficientemente el tema sin más aportes. Listo. Entonces, bueno, esas son las palabras, ¿listo? Esas son las palabras que uno tiene que tener en cuenta y esas son las palabras que se tienen que tener en cuenta en general para todo tipo de publicidad, pero
nosotros queríamos hacer los ejemplos en relación con productos específicamente alimenticios, porque eso es a lo que se refiere pues, la presentación. Ahora, ¿qué pasa en relación con las nuevas obligaciones que existen en el etiquetado? Ahora el etiquetado alimenticio cambió por muchas razones. Una de las razones por las cuales el etiquetado alimenticio cambió fue por intervención de una agrupación que se llama Red Papás. Esa intervención de Red Papás lo que busca es que los alimentos digan lo que realmente contienen y que digan efectivamente lo que pueden causar eh, o que generen por lo menos advertencias. Entonces, por ejemplo, no se puede decir, y esto es una de las obligaciones que existen ahorita en el etiquetado, que un solo alimento es suficiente para una alimentación equilibrada. Obviamente, si nosotros estamos hablando de alimentación equilibrada, quiere decir que la alimentación debe tener unas porciones específicas en relación con cada tipo o grupo alimenticio, y un solo alimento no puede llegar a cubrir todo lo que se encuentra en ese grupo, en todos los grupos alimenticios. Entonces, por lo tanto, ninguno de los productos o ningún producto puede llegar a decir que por sí solo es suficiente para tener una alimentación equilibrada. Puede decir, sí, que puede ayudar a tener una alimentación equilibrada, pero no que por sí solo lo va a lograr. Aparte de eso, no se debe promover el consumo excesivo del alimento, de cualquiera que sea el alimento, porque cualquier exceso es malo. Entonces, por ejemplo, es que a uno le dicen, no, estamos hablando, de hecho, ahorita al comienzo, es que el aceite de manzana es bueno por tal cosa, entonces comienza la gente a consumir vinagre de manzana y vinagre de manzana como locos. Pues, obviamente el vinagre de manzana también tiene sus cosas malas y todo en exceso es malo. Entonces, obviamente, de hecho, hasta el agua en exceso es mala, porque si uno consume agua en exceso, sobrecarga la función del hígado y pasa todo derecho de ahí en adelante. Entonces, nunca se debe promover el consumo excesivo de cualquier alimento, precisamente porque todos los excesos pueden llegar a ser nocivos para la salud. Ahora, cuando se hagan las declaraciones en relaciones con las propiedades que tienen los alimentos para la salud, no se puede generar duda alguna sobre la inocuidad y la calidad de los alimentos similares. Es decir, yo no puedo decir, es que el mío es bueno porque ese es malo. No. Sí, yo no, ahí sí no me puedo comparar con el otro, porque todos los alimentos pueden llegar a tener algunas propiedades y algunas características buenas, y a los que piensen que las hamburguesas son malas para la salud, es lo más equilibrado que existe, porque tiene verduras, tiene carne, tiene harinas, tiene quesito, tiene, bueno, demás, tiene muchas cosas, y precisamente uno no puede llegar a decir, no, es que las hamburguesas son malas porque sí, no, obviamente, no se exceda, porque también, ahí sí, lo que decía el anterior, todo exceso es dañino, pero tampoco puedo decir que los demás alimentos son malos, precisamente simplemente por el hecho de que estoy tratando de vender el mío. Estas son las nuevas etiquetas, ya las vamos a explicar más adelante, pero entonces, ¿qué pasa con estas etiquetas? Cuando un producto tiene una de esas etiquetas, antes, cuando se comenzó a hacer el cambio de etiquetado o la obligación del etiquetado frontal, yo podía seguir diciendo que mis productos tenían calidades nutricionales, pero con el último cambio que se hizo, ya no se puede hacer, yo ya no puedo decir que mi producto tiene ninguna propiedad nutricional si tiene alguna de las etiquetas. Así en efecto lo tenga, porque obviamente por más de que el mío tenga algún exceso en sodio o exceso en azúcares, puede llegar a tener otras características nutricionales, pero no las puedo anunciar. ¿Por qué? Porque la ley considera que si yo llego a anunciar que tiene esas características nutricionales, lo que estoy es bajándole el nivel de advertencia que llega a tener el logo del etiquetado frontal. Igualmente, tampoco se puede cuantificar el grado de reducción del riesgo de una enfermedad causada por los factores metabólicos atribuibles a las enfermedades transmisibles. Entonces, por ejemplo, era lo que decía Juan Carlos en el caso de la vitamina C. Yo no puedo decir, es que esto es bueno para la salud porque tiene vitamina C. Yo no puedo cuantificar que ahí está el punto. Yo no puedo cuantificar cuánto es el beneficio que puede llegar a tener la vitamina C en una persona, porque además todas las personas funcionan muy diferente y que además uno puede tener condiciones específicas que pueden llegar a cambiar la forma en que funcionan em, las vitaminas o incluso los alimentos en el cuerpo de cada persona. Las declaraciones de propiedades de salud no deben implicar, en todo caso, que tienen calidades curativas o que son medicinales o terapéuticas. Es decir, si son alimentos, no son medicinas.
Y eso es lo que tiene que quedar claro. Yo no puedo decir que mi producto puede ser terapéutico para o que puede ser medicinal para. Entonces ahí es donde, si la miel de abejas es buenísima para la gripe, es que estábamos hablando de gripas ahorita y de remedios caseros, entonces voy a poner esos ejemplos. Yo puedo vender la miel de abejas. Como la miel de abejas es producto 100% que viene la abejita y demás. Además, revisen porque cuando uno compra miel de abejas, a veces le venden es un sirup, porque realmente uno no revisa bien y termina comprando es un sirup de abejas y no realmente la miel. Entonces, cuando uno tiene la miel de abejas, obviamente la miel de abejas tiene ciertas características especiales y si uno la mezcla con limón y se la toma, entonces le ayuda a la garganta y demás. Pero la miel de abejas no puede llegar a venderse como esto es buenísimo para la garganta, así como el limón tampoco se puede vender así. Así puedan llegar a tener esas características. Adicionalmente, el término saludable, esto ya lo había mencionado Juan Carlos en la introducción, no no puede llegar a utilizarse con que, o sea, el producto por sí solo llega a generar salud. O sea, yo puedo decir que mi producto es saludable, pero yo no puedo llegar a dejar entender al consumidor, y por eso es tan importante la forma en cómo se usan las palabras, en que por sí solo mi producto va a llegar a generar o producir salud en la persona. Entonces, yo puedo decir que mi producto es equilibrado, puedo llegar a evocar esa característica de saludable, pero sin llegar a generar o comunicarle al consumidor que ese alimento por sí solo tiene la capacidad de mantenerme a mí saludable, porque además eso pues es casi que un imposible. Y además, nuevamente, y esto es un complemento, suena como repetido y de hecho a mí me parece también que está como repetido, pero pues la ley lo tiene otra vez por separado. Cuando yo hablo de nutrición balanceada, no puedo dejar, o sea, no puedo decir que un alimento por sí solo va a generar la nutrición balanceada. ¿Listo? Eso es casi que lo mismo que una de las primeras frases, pero pues con nutrición balanceada. Un alimento por sí solo no llega a otorgar esa calidad. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre los registros sanitarios para los alimentos en Colombia. Básicamente nos vamos a enfocar en únicamente alimentos, no dejando de lado que se pueden registrar muchos más productos ante el INVIMA. ¿Podemos pasar la diapositiva, por favor? Listo, gracias. Esos productos pueden ser, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, los medicamentos, los suplementos dietarios, los productos cosméticos de aseo y de higiene personal, los dispositivos médicos, los productos de aseo doméstico y los plaguicidas. Hay que tener en cuenta que los alimentos, dentro de los alimentos también está incluido lo que es las bebidas no alcohólicas, para que lo tengamos en cuenta. Listo. Ahora, el trámite ante el INVIMA a rasgos generales tiene 7 etapas. Es en la que yo presento mi intención de radicado. El INVIMA hace una revisión técnica y legal de los documentos porque yo presento una documentación que es técnica y una documentación que es legal. Ellos emiten un número de radicado que es el que yo voy a revisar para ver cómo va mi trámite y por ese mismo me van a sacar el registro sanitario. Luego, si tienen algún requisito adicional de información, ellos me emiten un oficio donde me requieren para la información adicional. Tú tienes 15 días para poder dar respuesta a ese requerimiento adicional. Ellos revisan nuevamente ese requerimiento y en caso de que todo esté ok, te dan el registro sanitario y en caso de que no, pues te niegan el registro sanitario. ¿Listo? Ahora, las normas que giran en torno a los alimentos y las bebidas son la Resolución 2674 del 2013, que es el régimen general de los alimentos y el registro sanitario de los alimentos. Tenemos la Resolución 719 del 2015, que es la que emite la clasificación de los alimentos según su riesgo, porque los alimentos están clasificados en 3 tipos de riesgos que ya lo vamos a ver. La Resolución 1407 del 2022, que es la que habla sobre los microbiológicos que tienen los alimentos. La Resolución 2492 del 2022, que es la que habla sobre el etiquetado frontal. Y la Resolución 2013 del 2022, que es sobre las metas del sodio. Ahora, tenemos que los alimentos están definidos como todo alimento o todo producto, perdón, natural o artificial, que sea elaborado o no, que ingerido aporta al organismo humano nutrientes y energía necesaria para el desarrollo de los procesos biológicos. En esta parte complementamos un poco lo que decía Sandra anteriormente, de que no se puede decir
en la parte como de publicidad el tema de nutrición balanceada porque cada uno de los alimentos aporta nutrientes diferentes a tu organismo. Entonces, el hecho de que tú solo comas carne no le está aportando ciertos nutrientes que otros carbohidratos, grasas saludables, incluso grasas malas te pueden aportar a tu cuerpo, ¿cierto? Y dentro de esta definición, vuelvo y les reitero, están incluidas las bebidas no alcohólicas, aquellas sustancias que sazonan comestibles, que pues es lo que nosotros conocemos como especies. ¿Listo? Ahora, dentro de la clasificación de los alimentos tenemos que estar el riesgo alto, el riesgo medio y el riesgo bajo. Esta clasificación es muy importante porque determina cuál es la tarifa oficial que se va a pagar ante el INVIMA al momento de solicitar el registro sanitario. También determina la vigencia que va a tener el registro y el tipo de permiso. Cuando hablo de tipo de permiso es que el INVIMA otorga registro sanitario, permiso sanitario o notificación sanitaria según el riesgo de cada uno de los alimentos. En el caso del riesgo alto, se otorga un registro sanitario que tiene vigencia por 5 años. Es decir, que tú cada 5 años vas a tener que renovar tu registro sanitario para cada alimento que estás solicitando. En lo que respecta a este alimento de riesgo alto, se considera que es de riesgo alto porque contiene microorganismos patógenos que pueden favorecer a la formación de toxinas o que contienen productos químicos que son nocivos para tu salud. Un ejemplo de este tipo de alimentos son los derivados cárnicos y casi que todos los productos lácteos. Sí, entonces, claro, porque están fermentados y porque tienen como ciertas características de toxinas, como les estaba comentando, para el organismo. Ahora, en las del riesgo medio, tenemos que el INVIMA otorga un permiso sanitario y lo otorga por 7 años. En este caso son los alimentos que pueden o no contener microorganismos patógenos, pero normalmente no favorecen al crecimiento de estos mismos por las características que tienen estos alimentos o porque son alimentos que son poco probables que contengan estos microorganismos que les estábamos comentando y que no van a formar toxinas o no van a ayudar al crecimiento de estas toxinas en tu organismo. Dentro de estos alimentos tenemos el café que ya está listo para el consumo, las frutas en almíbar y el aceite vegetal. Esto es como un ejemplo a grandes rasgos de cuáles son los alimentos que están dentro de cada una de las categorías, porque pues hay un listado taxativo de cuáles son cada uno de este tipo de alimentos. Ahora, el riesgo medio, el INVIMA otorga una notificación sanitaria. En riesgo bajo, perdón, el INVIMA otorga una notificación sanitaria por 10 años. Estos son los alimentos que tienen poca probabilidad de contener microorganismos patógenos y que normalmente no los tienen, porque tampoco tienen productos químicos que son nocivos para el organismo. Dentro de este grupo de alimentos tenemos lo que es todos los productos de panadería, los chocolates, las mermeladas y la fruta deshidratada. Ahora, el registro sanitario tiene un tiempo de registro y tiene una modalidad para poderse solicitar. Las modalidades que tienen los alimentos y las bebidas no alcohólicas es de fabricar y vender, fabricar, envasar y vender, importar, envasar y vender. Estas son las modalidades en las que en las que tú sacas tu registro sanitario. Adicionalmente a eso, el control que tiene el INVIMA es automático con control posterior. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez tú ingresas tus documentos, ellos te otorgan tu registro sanitario, únicamente validan, hacen como un checklist de que tú tengas toda la documentación como técnica y legal que ellos necesitan para el registro del alimento. Y una vez lo hacen, ya después de otorgado tu registro sanitario, es que el INVIMA hace visitas respectivas con expertos en el tema y te hacen como la validación de que todo el procedimiento esté acorde a lo que ellos necesitan. El tiempo de registro normalmente para el permiso, registro sanitario o la notificación sanitaria es de 15 días a un mes. Esto es únicamente hablando de los alimentos porque el resto de productos que se pueden registrar ante el INVIMA tienen unos tiempos completamente diferentes. Ahora, en caso de que vayas a hacer una modificación legal o una modificación técnica, estas se demoran entre 1 a 2 meses. Para ser un poco como más específicos, las modificaciones legales son todo el tema de la documentación legal referente a poderes, a temas de titularidades, entre otros, y la información técnica es lo que se basa en el producto en específico, cuáles son sus características, sus ingredientes. Si alguna de estas cosas cambia, deberás notificarlo ante el INVIMA y deberás hacerle modificaciones a tu registro, permiso o notificación sanitaria. En el caso siguiente tenemos que hay ciertos alimentos que no están exceptuados de la obtención de un registro sanitario.
Estos están contenidos en el artículo 3º de la resolución 2674 del 2013 y dentro de ellos tenemos a los alimentos naturales que no sean sometidos a ningún proceso de transformación, tales como granos, frutas, hortalizas frescas, miel de abejas y otros productos que son apícolas. Otro de estos productos que están exceptuados, si quieres ahí podemos pasar eso, son los alimentos de origen animal que son crudos, refrigerados o congelados que no hayan sido sometidos a ningún proceso de transformación. Como tercero tenemos a los alimentos y materias primas que son producidos en el país o importados para la utilización exclusiva por la industria y el sector gastronómico en la elaboración de alimentos y preparación de comidas. Y por último, tenemos a todos aquellos alimentos que son producidos o, e importados al Puerto Libre de San Andrés y Providencia. Entonces, estos son los productos que no requieren registro sanitario. Listo. Ahora, el etiquetado nutricional y el etiquetado frontal tienen ciertas diferencias. Para tú sacar un alimento, tú necesitarás tu etiquetado nutricional y el etiquetado frontal. Estos tienen ciertas diferencias. Entre ellas es su ubicación. El etiquetado nutricional normalmente va en la parte trasera del alimento y es lo que básicamente te da la descripción de cuáles son como el contenido de lo que tiene realmente tu alimento en cuanto a temas de nutrientes, propiedades nutricionales, propiedades en salud, de alimento, carbohidratos, grasas, azúcares, entre otros. Y a su diferencia, el etiquetado frontal es básicamente lo que ves en la parte del frente del producto, que es lo que ahorita mismo vemos como que son esas formitas en forma de hexágono que vienen negras y que dicen si tiene exceso de alguno de estos productos, bien sea sodio, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y si contiene o no contiene edulcorantes. Básicamente esto tiene que ir en la parte principal y tiene que tener un tamaño específico dependiendo de cada uno de los productos. Se mira el tamaño del producto y se determina cuál va a ser el tamaño que debe tener cada uno de estos sellos, porque pues varía dependiendo cada caso específico. Y básicamente se hace porque debe mostrarte de manera veraz, clara, rápida y muy sencilla cuando uno de los productos tiene está catalogado para que tenga este tipo de advertencias que también se deberá validar cada caso en específico porque para que sea determinado como exceso de azúcar debe superar cierta cantidad en gramos, a los 100 gramos o cantidad por 300 gramos o por el total que tiene el paquete y así sucesivamente con cada uno de los ¿de los qué? De los contenidos. Ahora, en el tema del etiquetado frontal, las advertencias, una de las más importantes es el exceso de sodio, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y los edulcorantes. Esto es una nueva regulación que saca el Ministerio de Salud en pro de que nosotros tengamos como más conocimiento o seamos más conscientes de lo que estamos consumiendo y también en aras de reducir un poco como todo el tema de las tensiones altas, el tema de sobrepesos y en la gente que está sufriendo mucho como de diabetes. Entonces es como un plan de contingencia que se está tomando para evitar todas estas cosas. En cuanto al etiquetado frontal, estas advertencias normalmente tienen un mínimo y un máximo. Cuando sobrepasan ese mínimo o ese máximo, bien sea para sólidos o para líquidos, ya debe tener, como les estaba explicando, es que debe contener el sello. Entonces, por ejemplo, en el caso del sodio, si supera los 300 miligramos por cada 100 gramos ya debe contener el sello. Y así sucesivamente para cada uno de los productos. Esto es como una medida genérica porque normalmente cada uno de los productos, dependiendo de lo que sea, tiene un mínimo o un máximo para el contenido del sodio. Por ejemplo, el maní tiene una particularidad y es que no puede superar los 274 gramos de sodio porque si lo supera, por cada 100 gramos, perdón, porque si lo supera ya debe contener el sello y así cada producto varía dependiendo de la tabla que está y es una tabla que está completamente taxativa y te especifica cuál es el exceso, el mínimo y el máximo que debe contener tu producto, en este caso para que pueda tener el sello o no. Acá, por ejemplo, exacto, ahí está. Por ejemplo, vemos acá un ejemplo que son los embutidos, el molido de polvo. Por ejemplo, si es la meta número 1, ya esa meta la superamos, ya estamos en la meta número 2, que es la que termina el 9 de noviembre del 2024. Es decir, que los productos al 9 de noviembre del 2024 deben cumplir con esta meta que está estipulada en la columna que se llama meta número 2, porque en caso de que no los cumpla, el producto va a ser retirado del mercado porque es un producto que no podrá ser vendido en Colombia. Y listo, podemos seguir. Y ahí ya
Terminamos. Cosas que tenemos que tener muy en cuenta en temas de alimentos para registros sanitarios. Cosas muy puntuales como puntos ahí adicionales. Cada producto deberá ser validado de manera individual porque todos los productos funcionan diferente y cada caso es pues muy particular porque hay que tener en cuenta si el producto es nacional, es internacional, si el producto es fabricado o no acá, si es fabricado en otro lado y es envasado en Colombia, entre otras cosas. También es muy importante tener en cuenta el tamaño del empaquetado para poder validar cuál va a ser el tamaño del sello. Otra cosa a tener en cuenta es que se tendrán que validar los microbiológicos y que para poderle poner la denominación a cada uno de los alimentos como alimento debe cumplir con ciertos requisitos como ya lo habíamos mencionado. No sé si pasamos a la parte de las preguntas. Bueno, primero que todo, agradecerles por su valiosa intervención. La verdad, fue un tema bastante importante e interesante, creo que para todas las personas que estamos aquí presentes. Damos inicio al espacio de preguntas. Estoy revisando el chat. No sé si esperamos un minutico por si de pronto alguien tiene alguna pregunta. Recuerden que pueden dejarla en el chat. Yo las leeré para que los expositores les brinden una respuesta. Perfecto, mientras escriben, si alguien va a escribir. Hay una cosa que nosotros siempre recomendamos y es precisamente para evitar cualquier sanción, cualquier investigación, porque toda, así sea desde una investigación para adelante, ya es todo un trámite que implica un desgaste por parte de la empresa que lo va a realizar. Entonces, nosotros recomendamos siempre, antes de sacar cualquier producto, a cualquier comunicación a los consumidores, cualquier publicidad a los consumidores, hacer una revisión previa legal, porque eh, los equipos de marketing, a veces por el afán de sacar una promoción, por el afán de responderle al mercado, sacan las cosas muy rápido y no necesariamente se hace la revisión que se tiene que hacer y muchas veces esas terminan en problemas que tienen que ser revisados ya ante una autoridad que puede resultar en sanciones graves que realmente pueden oscilar desde, si les va muy bien, 3 millones de pesos hasta 1.500 millones de pesos. Entonces, eso son cosas que para ahorrarse esas sanciones también se podría llegar a invertir un poco en todo el tema de revisión previa, que obviamente eh, tiene que revisarse con el detalle, teniendo en cuenta obviamente también las decisiones previas de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque a veces las decisiones van cambiando, porque a veces, aparte de eso, las decisiones no necesariamente son coherentes la una con la otra, entonces uno tiene que abarcar todo lo que más pueda para poder tener el menor riesgo posible. Bueno, acá varias personas nos dicen que es importante que nos dejen la charla, entonces grabada, al finalizar la charla se va a dejar en el canal de YouTube. Para las personas que deseen verla, ahí la pueden encontrar. Bueno, doy nuevamente las gracias a los expositores por su valiosa intervención, por este tema tan importante. Creo que para todas las personas quedó bastante claro. Bueno, para finalizar, damos las gracias también a todas las personas que asistieron a esta charla. Desde la Cámara Colombo-Chilena les deseamos un feliz día. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, buen día.